Este día quisiera hablar sobre el Roy, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Aquí estamos viendo una escritura, hermanos, que vamos a tocar un poquito más a fondo en unos momentos. Pero quisiera hablar, hermanos, sobre las estadísticas o sobre unos estudios que se han hecho en estos últimos tiempos sobre cómo se siente tanto la mujer como el hombre, como a veces los niños o los jóvenes o unos ancianos dentro de nuestra sociedad. Se menciona, hermanos, que muchas mujeres, cerca del 54%, se sienten no vistas por su esposo o por sus hijos dentro de su hogar. Cuando se sienten no vistas, no es tanto de que no las veamos físicamente, pero a veces no hay esas atenciones, no hay ese cuidado, no hay ese valor, no hay ese aprecio por lo que se aporta y se hace. Muchas veces se sienten impresionadas a tener que hacer muchas cosas y no sienten que hay ese aprecio o ese valor hacia lo que ellas contribuyen o dan al hogar, y se sienten no vistas. Vemos esposos, hermanos, que en el trabajo se sienten no vistos. En el lugar donde debes encontrar muchas veces la satisfacción de algo que puedes llevar a cabo, a veces no te sientes valorizado por el patrón o por el compañero de trabajo, un supervisor o un cliente. No ven el extra que estás dando, los detalles que estás tomando en cuenta cuando estás haciendo un trabajo. Y si sientes que no estás siendo visto, no estás siendo valorizado. Los jóvenes, los niños, de igual manera, a veces como hay un hogar, hermanos, en que el hombre y la mujer trabajan, a veces no se sienten vistos por sus padres. Llegan a la casa y a la carrera que hacer esto y a la carrera que hacer otro. Y a veces no hay esa atención, no hay ese tiempo. Y a veces los niños no se sienten vistos, no se sienten valorizados, no se sienten amados. Igualmente llega una etapa en que los hijos crecen y se van de casa y ya los papás se convierten en lo que le llamamos en inglés empty nesters, donde el nido queda vacío y nomás queda el esposo y la esposa. Y a veces en ese tiempo, hermanos, los hijos están tan ocupados en crear su propia familia, crear su propio hogar, crear a sus hijos, que no tienen ese tiempo o no hacen ese tiempo para darle una llamada a su padre o a su madre y decirle si todo está bien y cómo están. Y los padres en ese momento, en esa etapa, se sienten no vistos o no valorizados por sus hijos. Entonces, conforme yo miraba esos estudios y estas estadísticas, me estaba dando cuenta, hermanos, que muchos hermanos que vemos a nuestro alrededor, que sonríen, que abrazamos, que saludamos, que a veces nosotros convivimos o conversamos con ellos de muchas cosas, se sienten muy adentro no vistos, ni apreciados, ni valorizados por las personas que ellos más aman o que están a su alrededor. A veces, hermanos, lo podemos ver de esta manera, que cuando nosotros estamos manejando, ya está tan acostumbrado, hermano, uno, de ver personas en la parada del señalamiento. Vemos en donde hay las luces de tráfico, ya siempre vemos a alguien ahí pidiendo dinero. Y ya ocurre tanto, hermanos, que ya como que nos entró que es normal eso, y ya nos vemos, ya ni les miramos hacia ellos, porque ya como que ya lo vemos en parece que todas las luces estamos viendo personas pidiendo o vendiendo o haciendo algo. Entonces ya como que ya no las vemos, ya como que ya no son importantes, no vemos una necesidad que tengamos que atender. Y algo, hermanos, que nosotros normalmente hacemos, hermanos, cuando sentimos que nuestra vista está fallando, lo primero que tenemos que hacer es ir al doctor para atender y corregir esa visión. Yo desde muy temprana edad, hermano, los 9, 10 años, comencé a batallar con mi vista. Y podía mirar muy bien de cerca, pero batallaba mucho a mirar de lejos. Y como yo me gustaba mucho el deporte, hermanos, jugaba el baloncesto, jugaba el voleibol, jugaba diferentes deportes, yo no podía ver cuando la pelota me la aventaban. Era muy mala mi vista de lejos. A veces que me pegaban ellos en la cabeza, no por querer hacerlo, es que yo no miraba la pelota hasta que ya estaba encima. Y por más si quería reaccionar, no reaccionaba a veces a tiempo. Entonces cuando uno juega el deporte, muchas veces te avientan rápido la pelota. Entonces yo no la podía ver. Entonces tuve que ir al oculista, tuve que
buscar una corrección a mi vista y me recetaron lentes. Cuando me puse los lentes, todo lo podía ver ya más claro, podía ver más lejos, podía atender a las necesidades que habían delante de mí o alrededor mío. Entonces, hermanos, si nosotros, hermanos, cuando vemos que nuestra vista está fallando físicamente y que no podemos ver algunas cosas y nos vamos al doctor para ser atendidos, también, hermanos, tenemos que considerar que cuando nuestra vista por las necesidades de otros ya no es la misma, cuando no hay ese mismo corazón por ayudar a otros, tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdame a tener el corazón que tú tienes por la gente, ayúdame a tener el corazón que tú tienes por los que están en necesidad alrededor mío, ayúdame a tener ese corazón por lo que está pasando a mi alrededor, que yo pueda ver la necesidad que hay a mi alrededor y no enfocarme nomás en lo que hay dentro de mí en necesidad. Que podamos tener esa vista para poder ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, poder recibir de nuevo esa visión clara de para cuál fue puesto yo dentro de mi hogar como sacerdote, por qué yo fui puesto unido a mi ayuda idónea, por qué yo fui puesto dentro de este hogar para mis hijos, por qué fui puesto yo en esta colonia, en esta iglesia o en diferentes lugares. ¿Qué es, Señor, lo que tú estás queriendo hacer a través de mí para alguien más? Nuestra vida no quede corta y no más enfoque en nuestras necesidades, sino que pueda comenzar a ver las necesidades de otros. Porque una cosa que yo le recuerdo a la iglesia y le recuerdo a usted, y a hermano o hermana, en este día, es de por cual sea la circunstancia que estemos pasando, sea cual sea las circunstancias que estemos viviendo, la mirada de Dios nunca se aparta de sobre nosotros. Dice la palabra del Señor en Crónicas capítulo 16 versículo 9, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, mostrar su favor a aquellos que tienen un corazón perfecto. Segunda de Crónicas 16, 9. El Señor, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El Señor siempre está ahí, hermanos, contemplando y viendo la necesidad del hombre. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, usted sabe que hubo una persona que le puso un nombre al Señor antes de haberlo conocido o al conocerlo. En la Biblia, hermanos, por ejemplo, vamos a la palabra del Señor y vemos que hay nombres que son revelados aparte del Señor. Cuando habla Dios con Moisés, le se revela como el Yahweh, la YHWH, el Yahweh. Y vemos a través de la historia, hermanos, que se va revelando el Señor como el Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso, el Señor. Se va revelando diferentes nombres, pero hubo una persona que le dio un nombre al Señor de acuerdo a la experiencia que tuvo con el Señor. Y es sorprendente quién fue, hermanos, porque muchas veces cuando pensamos en algo así, que alguien le puso un nombre a Dios, hermanos, pensamos en un profeta, pensamos en un Moisés, pensamos en un Jeremías, pensamos en un Isaías, pensamos en un profeta grandemente usado, Samuel. Pero en esta ocasión, hermanos, fue una persona que quizás para muchos lleva un papel insignificante, un papel que ella no fue de mucha importancia, pero que su historia fue escrita en la palabra del Señor para nosotros meditar en ella. Y esa mujer era Agar. Agar, hermanos, fue sierva, fue esclava y sierva de Sarai. Cuando el Señor habla a Abraham y le dice: yo haré de ti una nación, de ti saldrá una nación grande, habrá multitudes, tú serás padre de muchedumbre. Abraham, en su nombre inicial es Abram, Abram, que significa padre enaltecido. Pero cuando Dios le da la promesa, cambia su nombre de Abram a Abraham, que dice padre de muchedumbre. Entonces él sería padre de muchedumbre y él era una persona mayor de edad. Quizás él sentía que ya no podía dar el fruto que el cual el Padre o el Señor le estaba diciendo que iba a dar. Pero a través del tiempo, hermanos, nosotros conocemos que Dios fue fiel a su palabra para permitirle dar el fruto que Él le prometió que iba a dar. Pero en el proceso, hermanos, a los 86 años, dice que
Saraí notó que después de tiempo de esperar en la promesa del Señor que se realizara en su vida y vio que no estaba sucediendo, le dijo a Abraham: toma a mi sierva Agar y ten con ella hijos, para que se cumpla la promesa del Señor. Entonces dice que Abraham toma a Agar y ella concibe, ella queda embarazada. Pero pasa que en ese tiempo, hermanos, que mientras que ella queda embarazada, dice que Sara comienza a tratarla, la trata mal, con desprecio. Llega un momento que llega tanto la carga, la opresión y el tormento que Sara le estaba dando a Agar, que Agar decide irse de la casa. Y lo vemos en Génesis capítulo 16. Ella se va de la casa. Y cuando ella se va de la casa, hermanos, dice que tiene un encuentro sobrenatural, o tiene un encuentro especial. Versículo 6 de capítulo 16: respondió Abraham a Saraí: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí: ¿de dónde? Y luego dice el versículo 7: y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Cuando vemos referencias al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, en muchas de las ocasiones hace referencia o hace correlación con nuestro Señor Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Estaba junto a un pozo de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Saraí: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Muchas veces el Señor nos hace esas mismas preguntas a nosotros: ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué es lo que te está llevando a huir? ¿Qué es lo que te está llevando a tratar de escaparte de una circunstancia, una situación que estás pasando? ¿Y a dónde crees que vas? Que muchas veces pasan circunstancias en nuestras vidas, hermanos, situaciones en nuestras vidas, que la única salida que le vemos a esta situación es huir. Pero la verdad no sabemos ni para dónde vamos, hermanos. Solo lo que queremos hacer es salir huyendo de una situación, de una necesidad, de un problema. Pero aquí el ángel del Señor trata con ella, porque la solución no era irse, era regresar y enfrentar la situación en la cual se había presentado en su vida. Él le dice: ¿y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Saraí mi señora. Le dice lo que está pasando. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumiso bajo su mano. Qué difícil, hermanos, cuando recibes una palabra que es de bendición, pero no es lo que quieres escuchar. Ponte sumisa bajo su mano. Usted cree que después de que Saraí afligía a Agar, Agar no es que fue a coquetear a Abraham, no fue que fue a seducir a Abraham. Ella fue ofrecida por misma Saraí para Abraham que tuviera descendencia. Ella no tenía parte de esto. Ella fue un instrumento que usaron para lograr un propósito de ellos mismos. Ella no tenía culpa y ahora era afligida. Entonces ella se sentía por muchos lados mal, aprovechada. Se sentía que quizás mal, quizás sucia, quizás muchas cosas sentía Agar. Y en ese momento huir era lo único que podía pensar hacer. Y ahora el ángel de Jehová se le presenta y le dice: vuélvete a casa y ponte sumisa a tu sierva, a tu señora. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. En otras palabras, si tú haces lo que yo pido, vendrá bendición a tu casa. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El Señor vio la injusticia que se estaba llevando a cabo con ella, cómo el hombre quiso ayudar a Dios a cumplir el propósito y las promesas del Señor, pero no era necesario. Y la que no era culpable en este asunto, la que fue usada en este asunto, el Señor vio y oyó su aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres el Dios que ve.
porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo del Dios viviente que me ve. He aquí, esto es entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham, el nombre del hijo que le dio Agar, lo nombró Ismael. Y era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Fíjese, aquí en un momento de aflicción y un momento que ella huía de un lugar donde estaba siendo afligida, hubo alguien que se detuvo en el camino para tener un encuentro con ella y decirle: yo veo tu situación, yo veo tu condición, yo veo lo que ha sucedido en tu vida y no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré que en este momento que estás embarazada, que estás en el desierto, quedes en el desierto. Aquí en este desierto vengo a atender tu necesidad. Y si usted va a la palabra del Señor, ¿cuántos no se encontraron en un desierto y tuvieron un encuentro especial con Dios? Así como lo tuvo Moisés cuando él vio la zarza que ardía, mas no se consumía. Fue un desierto que tuvo un encuentro con Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaba en el desierto, ahí es donde tuvieron sus encuentros con el Señor, donde vieron maná caer del cielo, donde vieron el agua salir de la roca, donde vieron codornices caer del cielo, donde vieron que el fuego de día y la nube el fuego de noche y la nube de día los rodeaba. Vieron y tuvieron encuentros especiales con el Señor en el desierto. Tuvieron estos momentos en que se dieron cuenta que Dios los miraba a ellos, que Dios los tomaba en cuenta a ellos y conocía su condición. Y a este día, hermanos, el Señor nos viene a recordar: yo conozco la condición, yo veo la situación en que tú estás y no te dejaré y no te desampararé. Yo he dicho y cumpliré lo que haré, lo que dije que haría en tu vida. En la palabra del Señor vemos una y otra vez, hermanos, que esto sucede. Lo vemos en la mujer samaritana cuando iba al pozo. Solo ella conocía su condición y de dónde huía cuando venía de Samaria a mediodía a agarrar agua. Pero Jesús, cuando él vio que ella se acercaba al pozo, sabía que tenía que tener un encuentro con ella que transformaría su vida, que no le permitiría regresar como había venido a ese pozo. Tuvo un encuentro porque había un Dios que le ve. Si se recuerda también de Natanael, un hombre israelita, lo describe a Jesús como un israelita de verdad, en cuyo corazón no hay engaño. Juan capítulo 1 versículos 45 en adelante. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret podrá salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: todavía no habían sido introducidos, todavía no había presentado Felipe a Natanael, todavía no conversaban. Le dijo: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Lo conocía, hermanos. Conocía el corazón, conocía la persona de Natanael. Él conocía lo íntimo de Natanael como conoce lo íntimo de nosotros. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué había sucedido en esa higuera? ¿O por qué Jesús haría referencia a esa higuera cuando tuvo esta primer conversación con Natanael? Usualmente, hermanos, los hombres israelitas o judíos, cuando querían reflexionar, querían meditar, buscaban una higuera donde acostarse o recostarse, hermanos, para poder aclarar sus pensamientos o reflejar en las cosas que habían sucedido en su vida. E incluso puede ser un lugar donde se desahogaban, donde se aislaban por un momento de todo para poder desahogarse y expresar sus quejas de las cosas que habían sucedido, estaban sucediendo en su vida. Ahí es donde encontraban un momento de refugio, un momento de desahogo. Así que cuando este hombre,
oyó de Jesús decirle: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Él se recordó, hermanos, el último momento que estaba bajo la higuera y lo que había en su corazón y quizás lo que le había expresado a Dios. Quizás en ese momento estaba viviendo una situación difícil y pensaba y había considerado que Dios ya no lo estaba viendo ni tomando en consideración, que lo había abandonado, que lo había desechado y que la vida ya no le iba bien. Cuando Jesús le dice estas palabras: debajo de la higuera te vi, puede haberse él remontado a ese momento cuando estaba la higuera expresando todas sus quejas y decir: solo él pudo haber conocido lo que había en mi corazón y lo que estaba sucediendo conmigo. En ese momento se sacudieron los pies de Natanael y reconocieron en el siguiente versículo que le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué cosa es, hermanos? Cuando nosotros a veces, aunque haya mucha confianza, aunque haya mucha amistad, no expresamos ni decimos todo lo que estamos sintiendo, viviendo. Pero hay una mente que trafica esos pensamientos. Hay una mente que va considerando, hablando hacia sí misma sobre lo que estamos viviendo y pasando. Y nos podemos ir al automóvil y ya estamos lejos de nuestra esposa, de nuestros hijos, y comenzamos a quejarnos con Dios o a expresar nuestras necesidades delante del Señor, y sabemos literalmente que nadie nos está escuchando, nadie nos está viendo, nadie sabe lo que estamos compartiendo. Y qué tremendo cuando Dios nos tiene un encuentro especial y nos revela lo que estábamos viviendo, diciendo en ese momento de dificultad, de dolor, de tristeza, para recordarnos que no estamos solos y que yo veo lo que estás viviendo, yo veo lo que estás pasando y no te dejaré, no te desampararé. Yo aún te veo. A pesar de cómo podamos vivir, podamos haber tomado un camino equivocado, ido a un nightclub, podemos irnos a drogar o podemos irnos a emborrachar, no se detiene el ojo de Dios de vernos y buscar ayudarnos en la condición en cual estemos. El Señor sigue viéndonos, sigue su mirada sobre nosotros. Dice, porque hablando a Jeremías, le dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. En otras palabras, ya te vi. Ya vi lo que yo tenía, lo que va a pasar en tu vida. Ya vi lo que yo quería realizar en tu vida. Ya tenía un propósito para tu vida. Ya había visto un plan para ti. Te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. En otras palabras, te aparté con un propósito, con una asignación. ¿Por qué cree, hermanos, que cuando nosotros nacemos, hermanos, a veces se levantan tantas trabas en nuestras vidas? Y sus padres les cuentan: no, casi tú morías, mijo, o casi tú morías, mija, porque esto y esto pasó cuando tú estabas a punto de nacer, o cuando tú ibas creciendo, este accidente sucedió. Porque el enemigo, hermanos, no por conocer todos los planes del Señor, no porque conoce la mente de Dios, sino porque sabe que cada persona que es nacida hay un propósito y un plan de Dios sobre su vida, y trata de poner obstáculos, trata de poner caídas en el camino que lo aparten uno del plan y el propósito de Dios con la vida de uno. Pero nosotros sabemos, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque hay un propósito que hay que cumplir. Entonces, si no hemos caído, si no nos ha alcanzado el enemigo a detener o a destruir, es porque el propósito de Dios prevalecerá. Porque los pensamientos de Dios se cumplirán. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, aunque el enemigo tenga pensamientos de mal y se levante como un río delante de nosotros, huirá delante de nosotros, porque el poderoso gigante está con nosotros. Pero a veces, hermanos, cuando vivimos circunstancias muy adversas y el problema está muy agotador y muy grande, hermanos, se nos olvida que Dios nos ve, que Dios está trabajando, que atrás de las escenas, cuando no vemos que nada está sucediendo, no vemos que nada está sucediendo, a la verdad algo está sucediendo. Lo que está cegado a mi vista no está cegado a los ojos del Señor. El Señor está viendo. Yo podré, hermanos, no entender, no conocer la capacidad o la grandeza o la dificultad que usted está pasando, pero Dios sí la sabe.
Por eso oramos e intercedemos unos por otros, para que lo que no pueden hacer nuestras manos, no lo pueden hacer nuestros pies, lo hagan nuestras oraciones a favor de usted. Donde mis manos no puedan llegar, donde mis pies no puedan llegar, llega mi clamor a favor de usted, para que Dios intervenga y glorifique, lo fortalezca a usted, sea a través de la palabra que dé hoy el domingo, sea a través de un canto en la radio, sea a través de una predicación en YouTube, sea de una o de otra manera, pero que Dios venga a ser un aliento, una fortaleza que pueda traer ese consuelo para recordarle a usted que hay uno que no ha dejado de verlo a usted y verlo a mí. Ese es el Dios que nos ve, que se interesa y trabaja a favor nuestro. Quizás no hace lo que nosotros hacemos, pero hace lo que nosotros no hace lo que nosotros queremos, pero hace lo que nosotros necesitamos. Lo que hay verdaderamente necesidad dentro de nosotros. Vemos ahí que Dios se hizo presente con Agar y ella le puso ese nombre, el Dios que me ve, el Roy. Dios que me ve. Vemos que en la mujer samaritana él la vio y le cambió su vida. Vimos cómo él se encontró con Natanael y le dijo: antes que tú me hagas visto a mí, yo te estaba viendo a ti. Vemos ahí, hermanos, que Dios en su palabra ve al hombre, considera al hombre y está trabajando a favor del hombre. Vemos el padre, hermanos, del hijo pródigo. Cuando el hijo se fue de casa y decidió regresar, dice que cuando lo vio de lejos, corrió hacia él. Así es el amor de Dios para con nosotros. Podamos sentirnos muy lejos, pero la vista del Señor no se quita de nosotros. Entonces, regresamos a Lucas capítulo 13, versículo 10, donde vemos esta historia de la mujer encorvada. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El día de reposo era el día del sábado, el sábado. Ahí Jesús se acercó a compartir. La sinagoga era un lugar, hermanos, donde se leía la palabra del Señor y habían personas encargadas de dar no traducciones, sino dar enseñanzas sobre lo que estaban leyendo y preparando el pueblo para lo que había de venir o para un momento que estaban en ese momento pasando. Había enseñanza de la palabra del Señor en la sinagoga. Este día de reposo nadie iba a trabajar. Todos, era un día guardado, era un día separado para descansar y solo enfocarse uno en escuchar la palabra de Dios y pasarla con su familia. Era lo único. Hoy en día, hermanos, ¿cómo necesitamos nosotros tener en nuestro corazón esa importancia de darle tiempo al Señor? Darle tiempo al Señor. No es un sábado, no es un domingo, no es un lunes. Darle un tiempo al Señor en nuestras vidas. Tantas cosas que suceden, tantas cosas que hay tanto sucediendo a nuestro alrededor, que pueden pasar días, semanas y no le hemos dado un tiempo a Dios. Aquí era requisito que el sábado tenían que darle el tiempo a Dios y todos iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Y había una mujer que desde hace 18 años, ¿cuántos años? Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Qué usted entiende por encorvada? ¿Qué usted entiende por encorvada? Chichi. ¿Qué tú entiendes por encorvada? Haz una posición de una persona encorvada. Okay. Mira hacia mí y haz tú así. A ver. A ver. ¿Cómo tú verías esta mujer encorvada? ¿Cómo crees que ella se encontraría? Más. Esta mujer encorvada, hermanos, cuando vamos al estudio, uno puede decir, bueno, está así. Uno puede estar así, chaparrita y no. Esta mujer literalmente estaba así. Esta mujer caminaba así por 18 años. Que para ver al hermano Hernán en esta posición sería bien difícil, aunque él estaba sentado. Imagínate si estuviera parado. Y ella todos los días, a pesar de su condición, a pesar de su situación,
no dejaba de ir a la sinagoga a buscar la dirección de Dios. Ella tenía una condición física que la impedía enderezarse, física que la impedía quejarse o compartir con las demás mujeres. Quizás las demás mujeres las miraban con desprecio. Quizás las demás mujeres las miraban como que no nos acerquemos con ella, no sea que nos pase lo mismo, porque había ese pensamiento que era un espíritu de enfermedad. Es una enfermedad, pueda que sea contagiosa. En ese tiempo tenía que vivir aislada, con esta encorvada, pero no dejaba de llegar a la sinagoga y a escuchar la palabra del Señor. Qué cosa tan tremenda me ministra esto, porque a veces las cosas más pequeñas nos pueden dejar de ir a la casa del Señor. Las cosas más pequeñas nos pueden decir: yo ya no voy a esa casa de Dios, yo ya no busco de Dios, por cosas pequeñas. Y esta mujer, lo grave en su vida no le impidió acercarse a la presencia de Dios, de acercarse al lugar donde se hablaba la palabra del Señor. Así que andaba, ¿sí puedes? Andaba así, caminando, no, así no. Andaba así, hay que hablar, hay que. Yo andando así, siento el cansancio, siento el esfuerzo, batallo para levantar mi vista y ver los demás. Y así se la estaba pasando a ella. ¿Cuánta gente la vio y no la consideró? Fíjense que sí. ¿Cuánta gente la vio entrar por las puertas de la sinagoga y no dio el tiempo para decir: hermana, ¿cómo estás? Yo sé que te puedo ayudar, te puedo dar algo. ¿Por qué de toda la gente que llegó ese día a la sinagoga, por qué pondría Jesús su mirada en ella? ¿Por qué de todas las personas que estaban buscando un milagro ese día? Porque cuando se dieron cuenta que Jesús estaba enseñando, se llenó ese lugar. Se llenó porque en ese momento Jesús, las enseñanzas de Jesús era lo que era la voz del día. Todos querían escuchar, todos querían saber, porque estaba haciendo milagros, algo que ellos no habían visto anteriormente. Entonces cuando había esto, que se dieron cuenta que él estaba en la sinagoga, era una corredera ese lugar. Vamos a decir, si viene un equipo muy famoso, muchos quieren llegar a donde está el concierto. Si viene un predicador muy famoso, todos quieren llegar a ese lugar y para escuchar lo que el siervo tiene que compartir. Entonces hay un entusiasmo. Pero de todas esas personas, Jesús puso su mirada en una, que no se acercó con el afán de recibir algo de parte de Dios, sino poder dar algo. ¿Por qué le digo que dar algo? Porque ella, si usted lee ahí, cuando el Bartimeo se dio cuenta que Jesús estaba pasando por ahí, ¿qué dice que hizo? Gritó y le dijo al Señor: quiero que recobre la vista. Cuando vemos que Jairo se le acerca y dice: mi hija está muy grave, quiero que ores por ella. Todos se acercaron a pedirle algo a Jesús. Esta mujer no vino con nada a pedirle a Jesús. Al contrario, en vez de ella pedir, Jesús se acercó a ella. Jesús tomó la iniciativa de acercarse a ella para cambiar su historia. Se fija, hermanos, que cuando Dios tiene la mirada en nosotros, y nosotros en las luchas, en las pruebas, en las altas y en las bajas, le somos fiel a Él, Él se va a encargar de lo que está pasando con nosotros. Pero muchas veces pasa de que el Señor: encárgate primero de lo mío y yo luego te sirvo a ti. Y si el Señor no lo hace como yo quiero, en el tiempo que yo quiero, es culpa del Señor, es culpa de Dios. Y agarramos un rencor y un resentimiento con el Dios que nos ama y que nos ve. ¿Y qué culpa tiene Dios? Muchas veces no cambia nuestra condición porque no ha cambiado nuestra actitud. Y esta mujer, a pesar de que estaba viviendo con este dolor y con esta aflicción, se seguía haciendo presente cada sábado para la sinagoga, para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz del Señor, para escuchar la instrucción de la palabra del Señor. Si usted va al número 18, el número 18 está muy relacionado
con tiempos de esclavitud y cautividad. Sin querer queriendo, en la clase de hoy hablaba de Moab, que tuvo al pueblo de Israel esclavo por un lapso de tiempo de 18 años. 18 años. Capítulo 10, los filisteos también tuvieron al pueblo cautivo cuando hizo lo malo ante los ojos de Dios por 18 años. Y ahora vemos que esta mujer había sido cautiva, esclavizada por esta enfermedad por un lapso de tiempo de 18 años. Pero después de esos 18 años que Moab tuvo cautivo a Israel, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó? Fueron liberados, fueron hechos libres. Eso nos estaba enseñando el hermano en la escuela dominical. Nos hizo libres. En capítulo 10 lo hizo libre. Y ahora en la mujer encorvada la estaba haciendo libre. Porque puede haber un tiempo, hermanos, de cautiverio, de esclavitud por una circunstancia que estamos viviendo. Pero al fin del tiempo, si somos fieles con el Señor, Dios es fiel para liberarnos de toda circunstancia y de toda situación. Los jóvenes podrán decir: a los 18 años me voy de casa, porque han sido 18 años de aflicción y de cautiverio. Pero la verdad, es un momento que Dios les da la libertad verdadera para tomar la decisión de servirle a Él. No porque le digamos nosotros como padres, pero porque ha nacido en su corazón conocerlo a Él. En ese momento podemos tomar esa decisión de hacerlo porque nosotros queremos, no porque alguien nos lleve a tener que hacerlo. A los 18 años él tuvo encuentro con esta mujer. Fíjese, cuando yo pienso en el ministerio de Jesús, cuando él se presenta a la sinagoga la primera vez como niño, se presenta a los 12 años. Y ahora que inicia su ministerio a los 30 años, comienza a desarrollar su ministerio. Es cuando sucede el milagro de esta mujer encorvada, 18 años después de la primera vez que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga enseñando y conversando con los hombres líderes de ahí. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo. No nomás la vio, la llamó y le dijo. Qué lindo, hermanos, que el Señor nos manda a llamar a nosotros, que nos conoce por nombre. Que no es, hermanos, que el Señor diga: bueno, parece que este es Pedro, acércate para acá, Pedro. No. El Señor conoce el momento preciso en que necesitamos que escuchar nuestro nombre ser llamado por Él mismo. El momento que necesitamos ser nosotros consolados y recordados que somos amados por Él, queridos por Él, vistos por Él, nunca abandonados por Él. Cada uno de nosotros buscamos que nuestro nombre sea llamado. Qué lindo, hermanos, cuando usted conoce a alguien y que ya se va y que regresa, y esa persona que nomás vio una, quizás 2 veces, se recuerda de su nombre y le llama por su nombre. Teníamos una cosa cuando yo trabajaba en Chick-fil-A. Yo aprendía los nombres de los clientes o los que llegaban ahí, los más frecuentes. Y eso, hermanos, simplemente afirmaba más nuestra relación con ellos, la cual nos llevaba a ellos a seguir viniendo a Chick-fil-A, porque lo conocíamos a ellos por nombre. Algunos que conocíamos ya lo que ellos pedían, el momento que lo mirábamos que se bajaba de su automóvil, ya preparábamos su comida. Cuando él entraba o ella entraba, ahí teníamos la comida ya lista enfrente de ellos. Ellos se quedaban impresionados por la atención que se les daba. Esa es la manera que nosotros trabajábamos. Imagínense, hermanos, cómo es el Señor, que cada día está atento a nuestras necesidades, atento a nuestras oraciones, atento a nuestras peticiones, que nada se le escapa, que cuando usted le pide algo, Él es fiel para contestar, Él es fiel para obrar. A veces no tomamos en consideración los accidentes que nos puede estar librando el Señor con luz rojas o con un stop sign. No vemos, hermanos, las veces que el Señor nos impide, hermanos, entablar relaciones con alguien que tenga o quizás una actitud de conflicto con nosotros que nos puede llevar a tomar una mala decisión y entrar en un conflicto con ellos. Cómo Dios nos libra de cosas, hermanos, que no sabemos, pero que la verdad están sucediendo a cada momento en nuestras vidas. El Señor está teniendo cuidado de nosotros, no tan solo nos ve, sino que nos manda a llamar. Sí, y luego dice: y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Ella nunca pidió
No levantó su mano, no dijo: Señor, aquí estoy, nótame a mí. Él la vio a ella por la actitud que ella tuvo durante estos 18 años, nunca dejar de buscarlo a Él, de querer conocerlo a Él y esperar el momento en que ella sería libre de todo lo que estaba haciendo, afligiéndola. Qué lindo, hermanos, cuando el Señor toma la iniciativa de hacer un milagro en la vida de uno, hermanos, antes de que uno pueda hacer algo, la verdad, por Él. Cuando nosotros, hermanos, andábamos en nuestros delitos, de nuestros pecados, cuando andábamos mal, cuando estábamos apartados, ¿quién se acercó a nosotros? ¿O quién se acercó primero, Dios o acercamos nosotros a Dios? Era Dios quien se acercó a nosotros. Alguien quizás nos jaló de las orejas, hermanos, nos trajo al templo y ahí el Señor comenzó a hablar a nuestro oído y a convencernos de nuestra necesidad que teníamos de Él. Ese Espíritu Santo comenzó a convencernos del pecado que había de nosotros y cómo, hermanos, sin Él estaríamos apartados por toda la eternidad y tendríamos como morada el infierno. Pero un día nos mostró su misericordia, su gracia, nos mostró que Él nos miraba a pesar de la condición que podíamos andar y nos dio un nombre nuevo, nos dio una vida nueva, nos dio un nuevo comienzo, hermanos. Por eso le alabamos, por eso le glorificamos y por eso le exaltamos. Dice: y puso las manos sobre ella. Me llama la atención esto, hermanos, porque Lucas, hermanos, si ustedes se recuerdan, él era un médico. Cuando yo leo esta historia, yo llego a pensar que Lucas conocía el historial médico de esta mujer, porque era médico. Él conocía lo que la ciencia, lo que el medicamento, lo que el estudio de medicina podía hacer, y sabían que habían quedado cortos todos esos medios a poder atender a la necesidad de ella. Habían quedado cortos. Por eso él es el único que habla de esta mujer encorvada dentro de los 4 evangelios, el único que lo menciona. Y digo, será porque como él era médico, este fue un milagro que literalmente él supo que no había otra manera que pudo haber acontecido más que la mano de Dios manifestada sobre esta mujer. No había podido ser de otra manera. Yo soy doctor, yo soy médico, trabajo en medicina, he atendido en mi oficina a esta mujer y no le he podido encontrar remedio. Otros la han atendido y no han encontrado un remedio. ¿Cómo es posible que ahora el Hijo de Dios pone su mano sobre ella y ella se endereza como si nada y es una nueva criatura, una nueva creación? Por eso lo registra en su evangelio, porque fue algo increíble, algo poderoso, algo que nadie más podía haber hecho. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y la primera reacción que ella tuvo fue similar a la que tuvo el paralítico a la puerta de la Hermosa. Glorificaba a Dios, exaltaba a Dios, daba honor a Dios, porque entendió en ese momento, cuando nadie más me miraba, cuando nadie más me tomaba en cuenta, allá en mi esquina, allá en mi rincón donde yo me encontraba, fui llamada y fue bendecida y fui hecha libre. Hermanos, en este día Dios nos recuerda que Él nos ve. Y si Él nos ve, Él nos escucha. Y Él se nos escucha, hermanos. Tenemos esa confianza que tenemos las peticiones de nuestros corazones contestadas. Así que en esta hora, hermanos, sabemos que Dios nos ve y que Dios está obrando todas cosas a nuestro favor. La pregunta con que yo culmino este día: ¿usted lo está viendo a Él? ¿Usted lo ve a Él? Dice la palabra de Dios, hablando Hebreos en capítulo 12: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. No en las circunstancias, no en las tormentas, no en los retos o las cosas que no sabemos cómo se van a resolver. Tener la mirada puesta en Él, porque Él tiene la mirada puesta en nosotros y que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si Él tiene cuidado de nosotros, Él ya sabía lo que venía por delante. Él sabía las noticias difíciles que recibimos hemos recibido. Él ya sabía lo que íbamos a pasar y a suceder. Y Él dijo: mi hijo, mi hija, yo voy a estar ahí contigo. Quizás no vas a sentirme en ese momento, quizás no vas a escucharme como quieres, pero no significa que no estoy presente en tu vida.
Y es lo que nos dice el Señor: no te preocupes, yo veo tus luchas, yo veo tus lágrimas, yo veo los momentos que sientes renunciar. Y no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Confía en mí, encomiéndame a mí tu camino, confía en mí y yo haré. Descansa en mí, que yo tengo cuidado de ti. Pongámonos de pie en esta hora.